¿En algún momento has vivido una circunstancia de violencia? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Vélez, soy psicoterapeuta y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la violencia. Pero, ¿qué es esta parte de la violencia? La violencia es este acto que va a generar un punto de agresión o transgresión, ya sea hacia tu persona o de tu persona hacia alguien más. Esto va a entrar en cualquier tipo de círculo social, desde la familia, los amigos, la pareja, el trabajo o incluso el día a día, el estar en la calle, en el transporte público. Entonces, aquí es esta parte en la cual se te va a generar pues un daño, ¿vale? Esto es muy importante saber identificarlo porque quizás ya sabemos como ciertos datos de qué es la violencia y qué tipos de violencia existen, pero es visualizarlo en el de cómo lo estoy viviendo yo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos actualmente en una sociedad donde no estamos exentos de ser víctimas o vivir una circunstancia de violencia por todos estos problemas sociales, por las mismas circunstancias que se viven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de violencia y vamos a empezar por la primera, que es la violencia verbal. La violencia verbal es esta parte en la cual se te ejerce una interacción donde te voy a insultar, donde te voy a hacer menos, donde me voy a imponer hacia tu persona o voy a tratar de intimidarte. Porque la violencia verbal no solamente es en la cuestión en el de que yo te insulte, sino el hecho en el de yo cómo trato de intimidarte al alzar la voz, ¿no? Al generar como esta postura de poder hacia tu persona. Y muchas veces este tipo de violencia pasa desapercibido porque las justificamos. Como por ejemplo el hecho de decir, es que así nos llevamos, el hecho de decir es que esa persona es así, ¿no? En el de, es que es muy bromista, es muy pesada en su forma de actuar, ¿no? O simplemente es que así es tal persona. Entonces, no hay justificación dentro de las mismas cosas. Y si dentro de esta parte en el cual yo me dirijo contigo y te está generando pues una incomodidad, te está generando a lo mejor una agresión hacia tu persona o simplemente tú lo ves como un insulto, pues tú tienes la libertad de expresarlo y poner ese límite. Si no se respeta, se te está ejerciendo ese tipo de violencia verbal. Y como les digo, no solamente esa que hacia mi persona lo hagan, sino también que tanto yo, pues lo estoy haciendo con las demás personas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, se puede dar en las parejas con los sobrenombres, ¿no? O incluso con estos apodos que se dan en la familia, o con el hecho de decir, es que se está haciendo el gracioso, el chistosito. Entonces, todo lo que es un punto consensuado, pues van sobre la misma línea, pero cuando no hay un consenso, pues ya se está llevando en el punto de la transgresión. El segundo tipo de violencia es la violencia física. Y como lo dice su palabra, es esta parte cuando hay un contacto físico. Esto puede ser desde sostener y apretar, empujar, el hecho de golpear, quemar, ¿no? Es este punto de intimidación ante la circunstancia física. Y aquí entran en este tipo de violencia que normalmente podemos ver más con mayor frecuencia desde las interacciones que tenemos o que se tienen en la familia, lo que vemos en el transporte público, en el de cómo se pelean por un asiento del metro, del micro, ¿no? Esta parte en el cual, pues la intimidación siempre va en la dirección en el de yo te puedo hacer un daño físico o me pueden generar un daño físico a mí. Entonces, este tipo de violencia, pues es la que, pues, estamos lidiando con mayor frecuencia con ella. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica. Y en esta violencia psicológica también entra la violencia emocional. Esta se da cuando se te humilla, se te hace menos, se te pisotea, se genera el chantaje emocional, ¿no? Esta parte en el de que a lo mejor lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir es que me hacen sentir mal, en el de es que tú no tienes que ser así, es que ya no te importo, es que eres un inútil, eres un burro, ¿no? Toda esta parte cuando hay un sobajamiento de la persona, se genera un punto de violencia psicológica y emocional.
Por último, no, más bien no por último. Después sigue la violencia económica. Esta violencia económica, como bien lo dice su palabra, es cuando se te restringe la circunstancia de los recursos y principalmente el dinero. Cuando se te condiciona el dinero, el hecho de decir ya no te voy a dar dinero, o por ejemplo se da mucho en este tipo de circunstancias cuando hay divorcios y se tienen hijos de por medio en el de ya no te voy a dar dinero porque de seguro te lo vas a gastar en ti, lo vas a gastar con otra persona, ¿no? Se condiciona el dinero. Pero no solamente aquí, sino también cuando se te impide trabajar. Esto normalmente se da mucho en parejas y en cuestión de se ejerce más en las mujeres. En el de no, tú no vas a trabajar, yo te voy a mantener. Y tú tienes que estar aquí y tú no, todo el dinero que tú manejes es porque yo te lo voy a dar y te voy a decir en qué se va a gastar. ¿No? También se da en la familia el hecho de no, tú ahorita no puedes trabajar, te tienes que dedicar a la escuela, te tienes que dedicar a cuidar a tal persona, tienes que cuidar de ciertas cosas. ¿No? Las limitaciones dentro de los recursos es violencia económica, como también a las circunstancias de aspirar. No, tú no puedes aspirar a esto porque te tienes que dedicar solamente a tal cosa. Eso también es violencia económica dentro de las circunstancias de lo que tú puedes ser o no puedes ser. Y ahora sí, por último, es esta violencia que pues estamos viviendo con mayor frecuencia y que es muy delicada, que es la violencia sexual. Este tipo de violencia pues se puede ver mucho pues en las calles e incluso la podemos estar viviendo en casa. Y esto va desde el punto del acoso, va desde el hecho del acercamiento a tu espacio personal, de tocamientos, ¿no? De ya una circunstancia de violación o la parte de la trata de las personas. Entonces, este tipo de violencia es muy delicada. Pero tenemos que ver las características y generar el punto de las pautas que tenemos que observar para poder poner esos límites. Todo tiene que ser con un consenso. Cuando no existe un consenso ya es violencia. Así que tienes que tener mucho cuidado dentro de todo esto y también le tienes que enseñar a los pequeños que esta parte siempre tiene que llevar un punto de autocuidado. Nadie tiene el derecho de ejercer ningún tipo de violencia si no está dentro de tu propio consenso. E incluso dentro de, aunque sea consensuado, nadie tiene permitido generarte un punto de violencia. Así que estos son los elementos que tú tienes que tomar en cuenta dentro de los mismos actos de violencia que se viven. Y pregúntate, ¿tú estarás viviendo alguno de ellos? ¿O tú estás ejerciendo algún tipo de violencia a alguien? Ahora vamos a ver algunos de los factores que generan el que este tipo de violencia se mantenga. En primer parte es algo que no está dentro de nuestro control y que desafortunadamente todos vivimos, que es el hecho de vivir en una sociedad o en un grupo social, en un área dentro de donde tú vivas, donde se viva este tipo de violencia física, verbal, psicológica, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. El vivir dentro de este tipo de zonas, que ahorita ya no existe ninguna zona que esté exenta de algo de esto, pues nos va a generar en el de que en algún momento nos veamos expuestos o expuestas a este tipo de violencia, o que simplemente nosotros reaccionemos con algún otro acto violento. Así que esto es uno de los factores principales que generan el que se mantenga la propia violencia. El hecho de tener una vida pues con necesidad también genera el punto de tener interacciones violentas, porque la necesidad nos genera el estar a la defensiva, el estar a la expectativa, el hecho de justificar las cosas, el hecho en el de que yo violento porque necesito. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Otro de los factores que puede mantener todo esto es el hecho de vivir en un núcleo familiar donde se viva todo este tipo de violencias, el desarrollarnos y crecer con este tipo de violencias. A lo mejor vimos en casa que los padres se peleaban, que se ejercía violencia física, verbal, emocional, psicológica, económica, y que nosotros lo normalizamos y posteriormente lo reproducimos a nuestras interacciones sociales. Entonces, esto es otro de los factores que va a ir afectando dentro de todo esto. Otra de las cosas es en el de que no tenemos una autorregulación emocional. Y
Pues esto es muy difícil tenerlo porque nadie nos enseña esta parte de las emociones, nadie nos enseña a autorregularnos, entonces el no tener esta autorregulación solamente nos hace generar este tipo de interacciones, interacciones completamente a partir de sobre reaccionar y solamente el estar a la defensiva. Entonces, estos son los elementos que van a estar generando que nos mantengamos en circunstancias violentas. Evalúate, genérate esa alternativa, porque siempre hay alternativas. Que ahí va la siguiente parte. ¿Qué puedo hacer yo para que pueda tener una interacción mucho más sana y pueda poder trabajar con todo este tipo de circunstancias violentas? En primera, si tú estás viviendo una circunstancia violenta, tienes que empezar a visualizarla. ¿Quién es la persona que me violenta? ¿Qué significado tiene para mí? ¿Qué es lo que me impide poner un límite? Y dentro de estos límites también, ¿qué límites me tengo que poner a mí? ¿Qué tanto yo me estoy exponiendo a todo esto? Porque desafortunadamente al hecho de que sea una persona importante o que nos enseñen que no podemos hacer algo porque es nuestra familia, porque es tu papá, porque es tu mamá, porque son tus hermanos, son tus tíos, pues eso no te exime de las mismas cosas. Si tú vives violencia, pues tienes que generar el punto en el de que tú pongas ese límite y simplemente no exponerte a ese tipo de violencia. Obviamente esto va a acarrear una reacción de las demás personas, pero pregúntate, ¿qué es más importante? ¿Tu seguridad, tu bienestar psicológico y emocional o el simplemente el hecho de mantenerte en una circunstancia que solamente te violenta más? Otro de los elementos que puedes hacer es evaluar cómo quieres vivir, qué tipo de interacciones sociales quieres tener. Empiézate a rodear de un círculo social un poco más sano en donde tú puedas ser tú mismo o tú misma, donde tengas la libertad de expresarte, de poder dar a conocer lo que quieres, lo que eres, ¿no? El poder compartir lo que realmente eres sin tener que aparentar. Empieza a tener una interacción más sana, donde no caigas en el círculo vicioso de si me violentan, solamente reacciono con más violencia. Otro de los elementos y que siempre te voy a estar recomendando es busca apoyo psicológico. Rodéate de una red de apoyo que te dé la alternativa de poder tener una interacción más sana y que te acerque a personas que te puedan ayudar a darte estas herramientas. Y siempre la terapia psicológica va a ser primordial para que tú puedas confrontar todo este tipo de violencias. Así que tú dime, ¿estás viviendo algún tipo de violencia en tu persona? ¿O tú en algún momento has ejercido este tipo de violencias? Y si es así, comparte este video, quizás le ayude a alguien. Y lo que yo puedo hacer por ti es que si tú lo necesitas, mándame un mensaje. Yo te escucho y te podré orientar dentro de todas estas cosas.